Bueno, como autoridad del colegio quiero darles bienvenida a todos y a todas. Gracias por esta concurrencia. Gracias por acompañar las actividades que hacemos desde el colegio. Pensamos cada una de las actividades justamente para que generen interés y creo que hoy ha superado las expectativas el interés. Hoy nos convoca una actividad que es del caos a la unidad, 50 años cruciales para la identidad argentina, que va a ser una charla debate. Y bueno, más allá de que va a estar Analía Yades, que es presidenta de la Comisión de Derecho Constitucional, como moderadora, tenemos la verdad que agradecer a dos expositores. Primero, Alejo Ramos Padilla, todos lo conocemos, es abogado, doctor en Derechos Humanos, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Atlántica Argentina. Bueno, entre varios cursos que dicta, en la UBA dicta la materia Violaciones Masivas a los Derechos Humanos en Argentina y en la Universidad Atlántida es profesor de Derechos Humanos y de la Diplomatura de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad, de la cual también es su director. En la Universidad Nacional de La Plata, además es director de la especialización que recién estuvimos hablando de Derecho Electoral y Democrática y del Centro de Estudios en Derecho Electoral y docente también en el sistema de justicia electoral. Como abogado actuó en representación de víctimas del terrorismo de Estado en numerosos procesos. También representó a excombatientes de Malvinas y promovió la identificación de los soldados enterrados como ANN en el cementerio de Darwin. Y desde el 2001 ejerce como juez federal de La Plata. Anteriormente fue juez federal en Dolores. Perdón que te doy la introducción, pero la verdad que agradecer la agenda que tiene el doctor de poder venir acá y tomarse un tiempo para poder hablar. Y también va a estar presentando además su libro, que te agradezco mucho la dedicatoria y que también lo vamos a incorporar a la biblioteca del colegio. A Diego Presa, que es graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es diplomado de Estudios Avanzados de Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas del Instituto de Capacitación Parlamentaria y Políticas Públicas del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el ICAP, y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeñó como docente en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración General del Tesoro del año 2021 al 2022, de la asignatura de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. En la actualidad ejerce como docente de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario en la Tecnicatura Superior y es docente también de la materia de Historia Constitucional de la Cátedra 3 de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2006 y ejerce la profesión como abogado y es matriculado de nuestro colegio. Así que muchísimas gracias. Bueno, para la biblioteca nuestra, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Le vamos a por acá. Muy generoso de tu parte. La dejamos entonces para que quieran leer acá en nuestra biblioteca. Muchísimas gracias. Bueno, los dejo entonces con quienes vienen a escucharlos. Obviamente les auguro una excelente jornada y de nuevo muchísimas gracias por el tiempo y a disposición del colegio y las puertas abiertas para todo lo que necesiten. Muchas gracias y que disfruten de la jornada. Hasta luego. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Analía Yades, como dijo nuestra presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, la doctora Marina Monjardino. Me toca presidir la Comisión de Derecho Constitucional del colegio y es una alegría para nosotros en este decurso del año 2025 estar presentando el segundo tomo de Historia Constitucional del doctor Diego Presa, que aquí nos acompaña. Especialmente quiero darle la bienvenida, porque acá hay muchos colegas y muchas colegas, pero también hay estudiantes de Derecho, de Abogacía, y eso tiene un valor enorme para nosotros, porque es el acercamiento a esta casa que queremos que un día sea casa de todos ustedes, que es el Colegio de la Abogacía de La Plata. Entonces, esta posibilidad de encontrarnos tanto profesionales del derecho, en ejercicio, en el ámbito del poder judicial, en el ámbito de la profesión, pero también estudiando, es una amalgama perfecta para reflexionar sobre los temas
a los que nos convoca el tomo 2 de Diego. Mucho para decir, mucho para contar. Esperemos que participen. Creo que el espíritu de los expositores, por cómo son, quieren que así sea. Mm, Pero en primer lugar le vamos a conceder la posibilidad de hablar de este periodo extraordinario que trata el tomo 2 del libro de Diego, que es de la anarquía a la Organización Nacional 1820-1874, que tiene una riqueza documental, pero de análisis propio muy profundo y que permite volvernos a acercar a la historia constitucional porque sus huellas siguen hasta el presente. Muchas veces, en determinados momentos, recorriendo sus páginas, volví a subrayar determinados párrafos porque encontraba o me hacía preguntas sobre cuestiones que nos acontecen en la actualidad y que tienen su raíz precisamente en esas controversias que en distintos momentos históricos tuvimos como país. Y es un periodo muy particular porque las huellas dactilares de Argentina como país se formaron en este periodo y también está en pugna en forma muy evidente el proyecto de país, qué país se pretendía, si ese modelo agroexportador o ese incipiente modelo industrialista. Así que, en primer lugar, lo dejamos con el doctor Alejo Ramos Padilla, que seguramente tendrá muchas más cuestiones para aportar que en esta simple presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Analía, y fundamentalmente muchas gracias, Diego, por invitarme a presentar y acompañarte en la presentación de este libro que habla sobre historia constitucional, pero que además es el tomo 2 el que vamos a hablar. Se toma, ¿sí?, el trabajo de comenzar en el primer tomo de 1492 a 1820. El tomo que vamos a ver ahora es de 1820 a 1874. Mi intención era comenzar leyendo el tomo 2, incluso para llegar por los tiempos, pero una de esas confusiones, como leo en casa, tomé el primer libro y empecé a ver cómo decidió hacer este trabajo enciclopedista, así, de una magnitud. Un día decidir abordar 500 años de historia es realmente audaz. Y se nota que lo que quiere hacer Diego es un trabajo docente. En primer término, al margen de comentar si el nacimiento del derecho constitucional, como uno supone, va a encontrar en todos los libros del derecho constitucional, la Revolución Francesa, las ideas norteamericanas, no solamente se centró en esas ideas y las ideas de los pensadores del siglo XVIII, sino al mismo tiempo empezó a señalar la importancia de la historia, la importancia también de las ciencias políticas para entender la Constitución. Y no solamente se quedó en la historia, sino que nos dijo, ojo, como si fuéramos todos alumnos de su clase, van a encontrar una historia oficial, aquella que está marcada en la idea de Bartolomé Mitre. Norberto Galasso dice que Bartolomé Mitre se dejó un diario de guardaespaldas, por eso siempre es bien tratado por la historia. Pero una historia oficial que es aquella que nos habla de una faceta de los héroes argentinos, de Belgrano, de San Martín, que demoniza también de algún modo a Rosas, y que solamente cuenta lo malo y no lo bueno, imbuido también con el Facundo y con todas las ideas que había sobre los caudillos
de aquel tiempo, e inmediatamente nos dice, ojo, después de esa historia están los revisionistas, que empezaron a ensalzar a Rosas, primero con una versión nacionalista, tal vez con más de derecha, si uno puede pensar, los hermanos Irasusta, pero nacionalista al fin, y al poco tiempo el pensamiento de Forja, desde un campo nacional y popular. Y finalmente nos habla también de otros autores más clásicos, Alprendón, Gilda Sábato, y esto que se ve en las primeras páginas del tomo 1, después lo hace con la ciencia política. De modo tal de que nos dice, vamos a estudiar historia del derecho constitucional, pero sepan que estas son las fuentes. Este es el modo en el que vamos a abordarnos en estos 500 años de historia. Y así es como yo ya estoy esperando el tomo 3 y el tomo 4, que no sé cuál va a ser el punto final, ¿sí? A ese tomo 4. Si va a terminar ahora en el 2025 o no. Pero lo cierto es que la división que pone en 1820 fue la primera que a mí me llamó la atención. Comienza en 1820 a 1874. ¿Y por qué elige 1820? Hay diferentes razones, hay muchos autores de la historia que eligen 1820, pero desde el derecho constitucional, porque no es la Revolución de Mayo, no es la Declaración de Independencia, es 1820, el momento de mayor anarquía, ¿sí? Y donde estaba absolutamente disuelta, ¿sí? Una idea de Estado-nación, sino lo que más había era, en todo caso, estados provinciales fuertes, algunos llaman que eran repúblicas provinciales, y una disputa que va desde 1820 en adelante, que a mi juicio conforma lo que es el artículo 1 de la Constitución Nacional, el sistema representativo, republicano y federal. La discusión entre federales y unitarios tal vez es la más conocida, no la vamos a reproducir acá, pero me parece que es la que nosotros conocemos de aquellos tiempos, y cada uno tendrá su corazoncito en alguno, más, yo me inclino por Dorrego, pero podrá haber otros que levantarán otras acciones, eh, especialmente por la muerte de Dorrego, por su muerte temprana y ignominiosa para la historia argentina, en la cual fue partícipe, al menos lo que fue el diseño del discurso posterior, un hombre que después integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación, Salvador María del Carril. Para que también sepamos cuál es la responsabilidad que nos cabe a veces como abogados en estos hechos de la historia. Pero la discusión entre unitarios y federales es eventualmente la más conocida. Pero este libro también trae y comienza hablando del temor que tenían algunos representantes que iban a conformar uno de los congresos que en aquel momento se realizaban, de asistir a los congresos por temor a ser juzgados precisamente por asistir a un congreso constituyente. Y recuerden el juicio de Zarratea, o el juicio llevado adelante por Zarratea. Es un juicio que pone de algún modo, que duró poco tiempo, pero que pone fin a la idea de una monarquía constitucional en la Argentina. Por eso digo que en ese momento se empieza a definir cuál es el modelo de país que vamos a tener, una república o una monarquía constitucional. Desde luego que ya habíamos dejado la idea de una monarquía absoluta, con la que se había roto definitivamente el siglo anterior, y era lo que implicaba, eran las ideas que estaban implícitas en la Revolución de Mayo y la Independencia. Pero la disputa de si iba a ser una república o una monarquía constitucional
estuvo presente fundamentalmente en el Congreso Constituyente Constituyente, el Congreso de Tucumán de 1816. Si digo algún número equivocado, suelo cambiarlos, al igual que algún nombre. En ese momento se conoce, ¿sí?, la idea de Mariano Moreno, de que fuera un rey inca, también la oposición que existía en Buenos Aires, a que eventualmente la capital de las Provincias Unidas de Sudamérica se trasladara a Cusco. Se conoce también las intenciones de que un príncipe, el príncipe de Luca, fuera parte de una suerte de linaje o dinastía o monarquía constitucional que nos gobernara, y todas las gestiones que se llevaron adelante, tanto en las sesiones secretas de 1816 como en la diplomacia de aquel momento, hablando con las distintas casas europeas, y fundamentalmente estas ideas que fueron tomadas después como los principales argumentos para juzgar a quienes habían declarado la independencia en 1816. Con el juicio Zarratea, este juicio simbólico, ¿sí?, que se lleva adelante en 1820, el año de la anarquía, el año donde hubo en la provincia de Buenos Aires 3 gobernadores, precisamente el mismo día que muere Manuel Belgrano, es el día que en la provincia de Buenos Aires hay 3 gobernadores, de hecho, pero ninguno ejercía el poder en la realidad, estaban nombrados, pero ninguno ejercía el poder. Ese fue, de algún modo u otro, ¿sí?, las primeras líneas y las primeras definiciones de por qué no aceptamos una monarquía constitucional, que era una alternativa en ese momento, siguiendo el modelo inglés, ¿sí?, con limitaciones, con un parlamentarismo fuerte, pero que nadie se iba a imaginar que para borrar esas ideas también se iba a promover un juicio y una persecución a quienes habían osado mencionar eso en el Congreso de Tucumán. ¿Y cuál era el problema? Porque ahí vamos al segundo punto del artículo 1 de la Constitución Nacional. Era generar un sistema representativo, era generar una legitimidad en quien gobernaba. Y la legitimidad previo a la Revolución de Mayo era aquella que se obtenía por el linaje de la monarquía. Por eso se buscaba algún modo de generar esa representatividad real, esa legitimidad en el ejercicio de la función, que no la daba hasta ese momento un sistema representativo, democrático, plebiscitario de gobierno. No existía en ese momento un sistema electoral que validara quién iba a tomar las decisiones. Las decisiones se tomaban, nuestro artículo primero habla del sistema representativo, pero en las primeras elecciones que hubo, en ese 1820, para comentarles un solo caso, antes de esta fecha, lo que ocurría, y fundamentalmente a partir de 1806, 1807, era la movilización popular, los tumultos, las reuniones en el cabildo, y a partir de ahí caían los triunviratos, los directorios, y era necesario, las propias élites de entonces trataban de buscar un sistema que lo sostuviera en el tiempo, más allá de alguna coyuntura del momento. Y para eso se empieza a intentar fortalecer un sistema electoral que en un primer momento era extremadamente elitista, más allá de que algunas normas pretendían un voto ampliado, ¿no? El voto del 47 con la mujer incorporado, o ahora con el voto del 16, pero que votara cada vez más gente, más personas, más ciudadanos, les decía ahí, para lograr esa legitimidad que antes se obtenía del linaje, antes se obtenía precisamente por formar parte de la nobleza.
Y en 1820, en estas dificultades, es cuando, por ejemplo, hay una elección donde, creo que son exactos los números que le voy a decir, pero hubo 265 candidatos y 224 votos. Es cierto que en ese tiempo, los votos de cada ciudadano no valían lo mismo. Los votos de algunos hacendados valían más. Se decía que representaban más almas. Se decía que representaban a los jornaleros, otros representaban a los asalariados, a las mujeres sin lugar a dudas, a todos los que conformaban la estancia. Entonces, esta idea de democracia y de un voto igual a una persona es una idea bastante moderna, que fue evolucionando en la medida que los gobiernos y las élites fundamentalmente necesitaban legitimar la conducción y su gobierno. Y estos 40 años, de los que se anima a hablar Diego a lo largo de este libro, reflejan cómo poco a poco se intenta generar un sistema federal, un sistema republicano y un sistema representativo. Claro, las discusiones van como variando. Creo que lo de la república, con sus salvedades, es como la primer discusión en el campo doctrinario, en el campo de... Todo esto es preconstitucional para nosotros, ¿no? Porque es antes del 53, así que hay intentos de constitución de las que habla Diego, por ejemplo, en el libro anterior habla de la constitución de 1819, una constitución que tiene unas características particulares, fundamentalmente en la conformación del Senado, un Senado que estaba compuesto por la figura del ex director, pero también por 3 representantes de las Fuerzas Armadas, 3 representantes de la Iglesia y 3 representantes de las universidades. Una visión del corporativismo de que luego se ensayó en algún modelo europeo del siglo siguiente. Está bien, no, el producto, el intento de esa constitución también generó, ¿sí?, que López y Ramírez dieran, ¿sí?, el golpe o el levantamiento que generaron y esa anarquía que, que genera, ¿sí?, la visión de unitarios y federales discutiendo permanentemente, una visión también estigmatizada de los caudillos, que se los muestra simplemente como hombres que manejaban las milicias y eventualmente tenían bastante carisma, pero lo que no se muestra es que muchos de ellos hicieron trabajos en materia constitucional importante, que fueron un antecedente importante para el 53, y que cuando fueron a la Constitución del 53 ya estaban preparados porque durante esos años, con sus dificultades, habían generado determinadas repúblicas, pequeñas repúblicas, que eran provinciales, que fueron el antecedente directo de la Constitución del 53. Lógicamente, es en estos años donde se resuelve una república, un Estado federal y un Estado representativo, con algunas pequeñas salvedades y agregados que también surgen de la lectura de este libro y de los años ocurridos fundamentalmente en la gobernación de Juan Manuel de Rosas de la provincia de Buenos Aires, con un artículo específico que se agrega en el 53 que tiene nombre y apellido, es el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece que las legislaturas, tanto nacionales como provinciales, no vamos a leer para que sepan, se den cuenta precisamente el modo directo al que se refieren a Juan Manuel de Rosas, dice: suma del poder público, facultades extraordinarias, suma del poder público. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores
falta entre paréntesis Juan Manuel de Rosas, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por lo que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o personas alguna. Actos de tal naturaleza llevan consigo la nulidad del Senado y los califica como infames traidores del Senado. Este artículo, en principio, era innecesario si leíamos el artículo primero de la Constitución Nacional, que establece un sistema republicano que implícitamente habla de 3 poderes del Estado. Pero el pedido de facultades extraordinarias en el primer gobierno de Rosas y la exigencia de la suma del poder público en la segundo periodo de Rosas hace que la Constitución del 53 contenga estas previsiones y que le diga a todas las legislaturas, ojo con conceder facultades extraordinarias, ojo con conceder la suma del poder público, porque lo nuestro es un sistema republicano. Y claro, yo quiero terminar para después eventualmente abrir el debate, pero ¿qué pasó en el siglo XX? En el siglo XX no hubo congresos o legislaturas que otorgaran facultades extraordinarias o la suma del poder público. Lo que hubo fue la supresión del Congreso para tener facultades extraordinarias y la suma del poder público. Y así fue como ocurrieron los golpes del 30, los golpes del 55, los golpes del 66, del 76, y que fue necesario en el año 94 agregar ahora otro artículo, el artículo 36, como una garantía del sistema democrático y una garantía del funcionamiento de los 3 poderes del Estado que no había sido prevista en la Constitución del 53. Hay mucho para contar de estos 40 años de historia que señala Diego. Hay mucho de lo que fue el modo en que los gobernadores fueron consolidando el Estado-Nación a través de tratados. Me parece que el Pacto Federal de 1831 es el que se destaca, pero es cierto que durante este tiempo se fueron consolidando el Estado-Nación, que hay que entenderlo como un punto de llegada, después de haber transcurrido estos 40 años, donde cada una de estas definiciones fue tomando forma a partir de el análisis cronológico de cada uno de estos tratados que tan precisamente hace Diego en su obra. Así que mis felicitaciones por este trabajo enorme, y yo creo que no hay mejor cosa que tener al autor para preguntarle sobre todos estos temas. Así que Diego, muchas gracias. Tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, que lo que la verdad, volviendo al tema, digamos, en la que originó esta charla de debate, estos 40 a 50 años de historia, es cierto, pensamos en la anarquía, digamos, ¿no? Pero a veces de la anarquía nacen cosas que uno piensa que son buenas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. La provincia no se manejaba como provincia, se manejaba como Estado, como Estado nacional. Pero bueno, a partir de 1820, los bonaerenses tenemos provincia. Y la provincia marcó un norte, digamos, ahí a seguir. Obviamente que las otras provincias, muchas no quisieron seguirla.